Bien amigos, seguimos transitando la tarde aquí en la 98.5, estamos en ADN FM, radio comunitaria con la perspectiva de los trabajadores. Yo creo que pusimos un poco de música tranqui porque se viene un tema muy interesante en la columna de mi querido amigo Franco García que tiene que ver con la violencia. Y entonces si arrancamos con un AC/DC, capaz que ya nos envalentonamos y perdemos el eje de la columna de entrada, ¿no? Entonces algo más suavetón para comenzar. Venimos con una seguidilla, nos quedó hace 15 días en la columna anterior, que hecho de paso se subió bastante tarde y pido disculpas a quienes nos siguen siempre porque hubo problemas técnicos. Es más, la columna de lectura del miércoles pasado subió ayer, porque me la bajaba en jeringoso, decía un poco en broma, no la bajaba completa y no sé por qué motivo sucedía y bueno, técnicamente se resolvió de la misma manera que empezó el problema. No supe cuándo y no supe cuándo se arregló. Pero nos quitó un montón de tiempo. Entonces veníamos entre las columnas y cuando llegamos ahí a la adolescencia nos quedamos muy cortos de columna. Si bien fue una columna honorífico, y entonces la adolescencia se abría en varias cuestiones. Y yo pedí seguir avanzando, pero siempre como la adolescencia como foco ahí de análisis o de tema con respecto a lo que estamos hablando. Y cuando vos planteás en esta columna de hoy, que la tenía muy presente, y hablás en el avance, dice las pérdidas de algunas coordenadas simbólicas que mal o bien orientadas dice hoy no tiene la misma fuerza que antes, dejándonos solos, desamparados ante una violencia estructural, crueldad, agresividad y bullying. Que puede ir de la mano de la adolescencia, ¿no? Porque es un momento donde los adolescentes nos ponemos muy crueles y recibimos mucha crueldad. Puede ser en la niñez, puede ser en la adultez, puede ser en el lugar donde lo pongas, pero la adolescencia tiene esa etapa donde uno se transforma en un ser horrible y lo hace creyendo que es el más lindo del mundo y el más popular de la barra, ¿no? Sí. Entonces, no le quiero quitar responsabilidades, pero muchas veces hay como una inconsciencia en cuanto a las consecuencias, porque se pone de moda agarrar de pinta al gordito, al flaquito, al feíto, al lindito, porque tiene una característica distinta a nosotros. El que le va bien también. Y claro, por eso digo, feíto, lindito, gordito, flaquito, no importa qué. El tema es que sea una contraposición con nosotros mismos y a veces hasta con mucha crueldad y con un desarrollo a veces increíblemente lejos de cualquier racionalidad. Y me pareció cuando lo planteabas, qué bueno engancharlo con la adolescencia, pero no perder de vista que esa columna quedó pendiente un montón de cosas. Avanzamos los temas, pero siempre voy a ser recurrente en eso porque es una etapa donde realmente uno se cree. Y al punto de que, mira, pasaba por el Club Esparta el otro día y salía una clase de liceo de gimnasia. 13, 14, 12, no sé la edad que tendría los chiquilines. Y yo venía con mi señora y salió dos niñas, dos varones en modo casi, no sé si decir pareja o un disparate, pero en ese coqueteo preadolescente o adolescente. Entonces nos reímos, nos causó un poco de gracia la forma con que salieron, pero por otro lado digo, ¿en qué cabeza cabe que yo cuando tenía esa edad me creía grande y creía que las chiquilinas eran mujeres ya hechas y derechas? Y vos la ves ahora con la distancia y está hablando de 4 casi niños en una danza de coquetería tan perfecta, pero tan extraña para quien tiene 50 y pico de años ahora, ¿no? Que digo, qué increíble, ¿no? Cómo la adolescencia o la preadolescencia siempre está presente en esas cosas que nosotros... Es más, yo sigo viendo mi adolescencia con esta cabeza de adulto y creo que las reacciones que tenía eran de gente grande y era de esos niños que estaban ahí saliendo del club a hacer gimnasia en esa maravillosa etapa de su vida y en un coqueteo de esos muy gracioso, muy inocente, ¿no? Pero que uno lo mira con la distancia y queda atónito. Un preámbulo raro porque siempre trato de hablar del tema, sabía que te iba a sacar del tema, pero tiene que ver con eso, ¿no? De que se dan esas cosas preciosas, pero también otras horribles. Aparte es muy interesante porque en esto que estás situando también hay un pasaje, digamos, que se va perdiendo
una supuesta inocencia. Sí, claro. ¿No? Hay algo de una pérdida con ese tiempo, de ese niño, adolescente, y luego un pasaje a la adultez, ¿no? Pero justamente la idea para hoy, y un poco la cuestión que pensé para hoy, es no quedarnos solo con la adolescencia, Claro. ¿no? Porque muchas veces Sí, si no entiendo. caemos en los adolescentes son los violentos o los adolescentes son los crueles. Tema que es el que lee eso a ojos de adulto muchas veces piensa que el problema son los adolescentes. Claro, por eso te decía yo, pasamos esa etapa, pero la dejo ahí reservada porque yo sigo viendo con mis ojos de adulto cuestiones que tienen que ver con las decisiones que tomé en la adolescencia. Entonces, ahí es donde cometemos ese error y gracias que me lo pones ahí, como que pensé que era un raro y no, es lo más normal. Qué suerte que voy en la corriente. Mira, prefiero hacer un salmón a contracorriente a veces, pero otras veces prefiero que me lleve la corriente tranquilo nomás. Bueno, porque justamente la idea del título, digamos, propone bajo la línea de la violencia, pero violencia pensarla, digamos, en un modo estructural y cómo convivimos hoy con ella, y quizás convivimos con una violencia desenfrenada, hasta desmedida. Diría que bien amplificada, quizás sí, por los medios, por las redes, sí, puede ser también, ¿no? Pero una violencia que hoy vamos a tratar de pensar un poco, pero que ya viene un poco de pique, digamos, ¿no? Del propio relacionamiento con los otros. Vamos a intentar pensar un poco esto y para más o menos trazar una línea que podamos continuar, quisiera pensar la violencia en 3 formas de expresión muy frecuentes en esta época, que una de ellas es la agresividad, que el psicoanálisis trabaja y habla mucho de la agresividad y la violencia. La otra línea a pensar puede ser la crueldad, una crueldad, bueno, que aparece muy naturalizada también, sobre todo en las redes sociales. Y luego, por último, que es el enganche con la columna anterior de adolescencia, que es el bullying, ¿no? Que por más que aparece, o tal vez lo pensamos solamente en la adolescencia, en realidad también hay en otros momentos de nuestra vida, o incluso toda nuestra vida podemos estar padeciendo cierto hostigamiento de los otros, ¿no? Entonces, esos son un poco los ejes para pensar el día de hoy. Claro, por ahí cambia de nombre en el mundo adulto, o en lugar de la trama estudiantil a la trama laboral, cambia de nombre, pero la esencia es la misma, ¿no? Porque hay diferentes, no recuerdo ahora cómo se le llama, pero hay diferentes tipos de bullying que tienen que ver con lo laboral, con el jefe hacia el subordinado, en fin. Y en definitiva tiene que ver con eso, que no generar esa óptica de que siempre el problema es de los adolescentes o la juventud está perdida, ¿no? Claro, exacto. Tiene que ver con que seguimos, hay gente que recibe acoso laboral o económico, en familiar, violencia intrafamiliar, en fin, es increíble cómo se dan un montón de cosas y es un bullying cambiado de nombre y cambiado de protagonistas, pero en definitiva tiene esa misma intensidad de acoso, ¿no? Además, ¿no? Es estos comentarios, bueno, los niños de hoy están muy violentos, los jóvenes de hoy están muy violentos. Bueno, pero si miramos toda la realidad, si miramos el mapa completo, quizás todo el resto también está muy violento, ¿no? Cuestión es agarrar el auto e intentar manejar por la ciudad, que donde hagas una mala maniobra o no, igual te podés llevar un bocinazo, un insulto, un choque, por supuesto, ¿no? Pero algo siempre te llevas. Sí, claro, ni hablar que sí. Entonces, un poco para pensar hoy, quizás que en líneas muy generales hay tal vez ciertas referencias que antes nos orientaban un poco y servían a modo de contención, o por lo menos nos protegían un poco de toda esta violencia con la cual convivimos, o nos protegían un poco de la violencia de los otros, ¿no? Pero hoy quizás esas referencias simbólicas están un poco más caídas, ¿no? Ya no es lo mismo la institución familia, ya no es lo mismo la institución escuela o educación, ya no son las instituciones o los grandes referentes, ya no tienen, o las ideologías incluso, ya no tienen un peso tan importante como quizás tenían en otra época. ¿Somos más libres hoy? Sí, probablemente, pero también estamos un poco más desamparados. Es como que el costo que tenemos que llevarnos es que estamos más desamparados a la locura de los otros.
y a la propia también, Sí, por claro, supuesto, claro. ¿no? Entonces, las redes también amplifican este escenario violento y hay una especie de todos contra todos, ¿no? Recuerdo, no estuve muy al tanto de eso, pero hace un par de años se citaban por redes sociales para pelearse, Sí, sí. ¿no? Bueno, sí pasó en diferentes centros comerciales importantes de Montevideo, Sí. donde cientos de gurises convocados por una mecha que pasó entre uno contra otro. Por ejemplo, yo convocaba a Franco y Franco a Mario y los Mariolos por un lado y los Franquitos por otro, pero pasaban a ser cientos de personas Sí. queriendo juntarse para agredirse. Una cosa rarísima. Aparte hay algo muy gozoso, digamos, el mirar eso también, Claro. ¿no? Y Mirar hay un ese show, ese montón de, espectáculo. claro, y un montón de espectadores, sin duda. Sí, 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 que potencian o alientan esos Ujú. encuentros. Pero justamente sobre esta desorientación de la época, imagínate que los adultos se nos hace muy difícil convivir con eso. Ujú. Pensemos en la adolescencia, ¿no? En ese momento tan particular en donde se tiene que más o menos armar, en teoría, una especie de identidad, ¿no? Entonces recuerdo un comunicador argentino que en una entrevista planteaba algo muy interesante que dice, bueno, hay cosas que extraño de mi juventud, de mi adolescencia, pero no quisiera vivir la adolescencia hoy. Es curioso, una No. persona que debe tener unos 50 años, ¿no? Que planteaba justamente eso, porque realmente lo justificaba, digamos, en que ve muy difícil el relacionamiento que tienen hoy los adolescentes, mediados, por supuesto, por las redes sociales, por lo que él denomina la economía de la popularidad, ¿no? Es decir, que se hace explícita y visible en la cantidad de seguidores que tienes. Es decir, yo sé, si yo hago una linealidad directa de que vos sos popular porque tenés una cantidad X de seguidores, entonces eso se hace explícito. Yo veo en tu perfil lo que vos tenés, lo que el otro tiene, y si yo tengo esas categorías de popularidad, listo, te encajo como persona famosa, reconocida, popular, interesante, y otras que no. O por el contrario, Sí. se hace lindo acá en el barrio y le siguen 100 en el Instagram. Claro, bueno, sí. Sí, sí, sí. O al revés, ¿no? Está claro. Entonces, este comunicador argentino plantea, bueno, pero es muy difícil sobrellevar los vaivenes, digamos, emocionales y las dificultades para construir una identidad adolescente, ¿no? Entonces, me pareció muy, muy curioso eso cuando planteaba, ¿no? Bueno, hoy no quisiera ser adolescente hoy. Y es que si lo mirás desde esta posición de etaria, te digo que debe ser muy difícil ser adolescente. Sí, sí, sí. Más que yo viví la adolescencia con la invención del Walkman como aparato tecnológico Sí. de gran relevancia, donde y lo hemos dicho más de una vez en diferentes columnas, ¿no? Y en diferentes tiempos, donde había que coordinar la salida el sábado anterior, o el lunes, o el viernes en el liceo, pero el sábado a las 20 horas, 20:05 no quedaba nadie y no encontraba a nadie hasta el lunes. Sí, sí. Tenés que ser muy responsable de cómo, porque si no, llamar a la casa de un vecino, porque ni borne había para tener un teléfono propio. O sea, la comunicación, Sí. el relacionamiento. Entonces, hoy, que lo hablamos en otra columna, que hoy se manda un mensaje para no tocar el timbre de la casa o golpear la puerta, porque llegás y ya la costumbre de golpear la puerta o preguntar por fulano no existe más. No. Tal vez sería muy complicado para quien vivió la adolescencia con todo aquello que tiene, esa cuestión romántica y de recuerdo lindo que te deja y algún recuerdo amargo, obviamente, porque no todo la tuvo perfecta. Hoy no encaja en una adolescencia que ve, ¿no? Sí, aparte estoy terminando de leer un libro que se llama Hola, de Martín Coan, que es un escritor argentino. Es Hola con signo de preguntas, porque hace una especie de requiem al teléfono. ¿Alguien está ahí? ¿Hola? ¿Alguien Claro, está ahí? exacto, es la respuesta esa de cuando te llaman, ¿no? Levantás el tubo, hola, hola, ¿no? Refiere a eso, pero lo interesante del libro, que toma algunas ideas de Walter Benjamin, un filósofo alemán muy conocido, que justamente habla de que cómo una tecnología cambia y reconfigura el relacionamiento con los otros. Sí, claro. ¿No? Es un poco lo que hablabas con el Walkman o con cuando apareció, ¿no? Hace muchos años, pero el teléfono, pero cómo fue evolucionando, ¿no? Este autor lo que hace, la evolución del teléfono y cómo fue cambiando también nuestra relación con eso. Y también cómo aparece, por ejemplo, en las películas, ¿no? Como alguna trama se arma a partir del teléfono, ¿no? Sí, de una llamada
o de la no llamada, ¿no? Entonces es interesante cómo las tecnologías reconfiguran eso y por supuesto el teléfono móvil, digamos, también ha cambiado nuestra relación con los otros. Entonces, siguiendo con esta línea de Martín Cohen, traje un par de entrevistas que le realizaron a él, donde habla de la crueldad. Y habíamos pensado que la crueldad era uno de los ejes para pensar la violencia, como una de las formas de la expresión de la violencia en el día de hoy. Entonces, la crueldad, digamos, como aquellas personas crueles, se refiere, digamos, a obtener un disfrute del sufrimiento ajeno, ¿no? Es como un poco meter el dedo en la herida de los otros y gozar con eso, ¿no? Eso un poco refiere a la crueldad. Entonces él tiene una entrevista en donde dice, Martín Cohen, la crueldad está de moda. Porque justamente la crueldad luce bien en estos tiempos, dice Martín, ¿no? O sea, suma adeptos muy rápidamente y pone un ejemplo que son que es lo que ha pasado en Argentina hace muy poco, ¿no? Que son los despidos de las personas que trabajan en las instituciones públicas, ¿no? Como hay todo un despido masivo de toda esa gran cantidad de personas que siempre viene con algún término, ¿no? Ñoqui, parásito, se me escapan otros, pero vago, van por ese lado. Vago, acomodado, privilegiado. Sí, bueno, toda esa cuestión. Que generan y cómo todo esto se celebra como un show. Sí, claro. Es decir, cómo todas las redes sociales, quizás a nosotros nos llega, pero de estar en Argentina y sobre todo en Buenos Aires, se arma todo, ¿no? Una cantidad de materiales, de videos, ¿no? Ahí incluso surgen algunos canales que justamente se basan en eso, ¿no? En postear la burla de el sufrimiento de los otros, ¿no? También podemos pensar que la propia política de Estado tiene algo de ningunear a los otros, sí, claro. ¿no? O sea, hay una crueldad allí en la política. En sus figuras políticas, digamos, tiene también algo de eso, ¿no? Por lo menos en lo discursivo, netamente, ¿no? Pero bueno, entonces Martín Cohen dice, hay un imperio de la crueldad y la denigración. Y que justamente cómo esto se prolifera en redes sociales y cómo capta una gran cantidad de personas, ¿no? Habría que pensar por qué capta tantos adeptos esta crueldad, ¿no? Parece que hay algo que convoca, ¿no? De ver a los otros tirados en el piso. Porque el propio Martín Cohen plantea un ejemplo muy lindo como para hacer una distinción, una diferencia, por ejemplo, entre lo que es pelearse y lo que es la crueldad. Él pone un ejemplo. La clásica salida a los boliches, o la clásica salida de los boliches en la madrugada, y esas peleas entre un par, ¿no? Esas clásicas peleas que hay, en las que dos se combaten, uno cae, pero luego hay una manada que se suma a la golpiza, pero estando el otro en el suelo. Claro. ¿No? Entonces Martín Cohen dice, bueno, el que estaba peleando y cayó producto de la pelea. Pero aquellos que se sumaron cuando ya estaba caído a patearlo, eso es crueldad. Claro. Pone un ejemplo como muy gráfico, sí, pero me parece que fue muy interesante, porque justamente la patada en el piso es cuando ya el otro está indefenso. Ni hablar. Ya no puede defenderse, ¿no? Y otra cuestión que también trae, muy por arriba, lo voy a comentar, el propio Martín Cohen, que es algo que le interesa mucho, es estas personas que se venden con buenas intenciones. O aquellas que con buenas intenciones no se dan cuenta que en el fondo realizan una actividad sumamente cruel o desfavorable a los otros, ¿no? Entonces, la pregunta de Martín Cohen es, o lo que le interesa es cómo alguien puede hacer daño con las mejores intenciones y lo peor de todo, convencido de que es bueno. Claro. Es decir, y esta es la reflexión de algunos autores, digamos que con las mejores intenciones se hace lo peor, o se ha hecho en la historia de la humanidad se ha hecho lo peor con las mejores intenciones, ¿no? Ni que hablar si sumamos el nazismo a todo esto, sí, que también desde cierta perspectiva tenían una idea de bien, ¿no? Haciendo el mal.
Entonces es mucho más complejo de lo que creemos esto, ¿no? De hacer el bien, hacer el mal. Entonces, Martín Cohen dice, bueno, a veces la forma más fehaciente de hacer el mal, es tener la certeza absoluta de que uno es bueno. Sí. Porque es increíble a veces como muchas personas tienen que todo el tiempo pararse y autoafirmarse de que son buenas personas. Ni hablar. ¿No? Uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué tenés que estar todo el tiempo en cada comida, en cada salida? Vamos a fútbol 5 y me tenés que estar diciendo que sos bueno. Soy macanudo, claro, que soy bueno. ¿No? O sea, quizás porque lo tenés que decir tanto, quizás porque no lo seas, ¿no? Es como una pregunta que habría que poner allí, ¿no? Sí, ¿Por qué uno se define para otro como buena persona? El otro día escuché una cita de alguien, no recuerdo de quién, pero decía, si alguien se sienta a mi mesa a hablar de honestidad, cristalinidad, le cuento los cubiertos cuando se va. Si no me equivoco, Menem. Menem creo que lo decía. Menem. Menem decía, si alguien viene a hablar de honestidad, cristalinidad y de buenas intenciones, Exacto. Cuando se va de mi casa le cuento los cubiertos. Exacto. Sí, la había visto esa entrevista y me pareció buenísimo. Sí, porque Gracias por recordármelo, sí, porque se me esa había cuestión. borrado. No me acordaba quién era, pero sí, sabía que era un político argentino, no me acordaba que... Sí, porque es muy interesante la idea, ¿no? Se autovende como el hombre honesto, el hombre buen intencionado, bien recomendado. Uh-huh. A mí me pasaba con alguien que me caía muy mal porque era muy agrandado, y me lo tenía que fumar porque coincidíamos en algunos lugares y siempre decía, no, me llamaba a mí porque querían a alguien de confianza. Que lo diga otro, loco. Sí. Como... pero es buenísima esa idea de que quien se sienta en mi mesa y empieza a vociferar, digamos, sus buenas virtudes, es, si se la auto reafirma a esa misma persona, es porque quizás no sea una persona muy virtuosa. Sí, claro, ni ¿no? hablar. Entonces, es muy buena su cuento los cubiertos. Sí, ese remate es buenísimo. Ese remate es buenísimo. Y bueno, entonces siguiendo un poco esta línea de la crueldad, hace poco estaba encarando un ensayo que admito, y para ser franco, entré a ese ensayo por el título, que se llama La ética de la crueldad, de José Ovejeros, en español. Yo dije, pero ¿cómo que en la crueldad hay una ética? Igual que ese tranquilo acá lo dejamos ser franco. Ah, qué suerte. No podía dejarme, no podía irme sin sí. Ya va a salir la columna del humor, no sé. No. Estoy como desesperado. La otra vez me decían, por favor, armarle la columna del humor a ese hombre que le va a dar algo. Claro, tal cual. A mis oyentes, que me autoproclamo, ¿viste? A mis oyentes es urgente esta columna. Bueno, pero no quiero sacarte del tema. Volvé al lugar. Perdón. Bueno, no me vayas a censurar. No me vayas a escrachar públicamente. No. Ahora empiezo a hacer la campaña, la columna del humor urgente. Entonces, entré en este ensayo de la ética y la crueldad, que es un oxímoron, ¿no? El propio autor lo plantea, es decir, son dos ideas que son opuestas, ética y crueldad. Entonces, yo entré como, bueno, pero ¿cómo puedes pensar la ética y la crueldad? O sea, ¿qué tipo de relación tiene? No hay ética en la crueldad, ¿no? Sin embargo, todo el libro es una especie de posible justificación de esto, y este autor lo que piensa en realidad es lo que denomina una literatura cruel, que son aquellas obras y autores que arman personajes o tramas cuyas características son de extrema crueldad. Entonces él dice, bueno, la ética justamente está en que, a fin de cuentas, estos personajes que se arman en la literatura y este horror que a veces convoca en el lector, es porque justamente desgarra un poco el velo de la ilusión. O sea, desgarra el velo de la ilusión en el sentido de que rompe con una idea de armonía o de bienestar absoluta y de convivencia armoniosa entre los sujetos. Y eso que te horroriza de leer esa literatura cruel es sin embargo ético, dice este autor, porque nos permite pensar la crueldad de nosotros o del propio lector. Es decir, te invita a que te toque algo de un punto cruel, digamos, que de alguna manera u otra todos tenemos, sin darnos cuenta muchas veces. Ni hablar. Yo por otro lado se me ocurría de que esa cuestión de que debe haber una ética en cualquier parámetro. Si vos te manejás en tu matemática, una ética. Pasa que claro,
ética en la cuerda, en la crueldad me parece algo espantoso. Poco Pero cuerdo. Claro, pero tal vez tiene que ver con la ética como esa cuestión de si me muevo en este parámetro tengo estos códigos. Sí. ¿No? Por ahí códigos en la crueldad no parecía tan contrapuesto como ética en la crueldad, ¿no? Pues, tal vez sea esa cuestión de que uno habla de códigos, ¿no? Porque el ladrón tiene código y te está robando a vos, pero con código. No roba en el barrio, pues te roba a vos. Sí. No Sí. no estafa jubilado, pero te está estafando a vos. Que algún día vas a ser jubilado. ¿No? Esas cuestiones que tienen que ver con esa cuestión de los códigos dentro de algo que sabes que está mal y que va a tener un resultado negativo para un tercero. Pero hay quienes tienen esa ética, ¿no? Como esa cuestión. Se contraponen en todos los ejemplos se contraponen, pero hay como esa cuestión de que alguien y cree que con eso lo hace puro y sano, ¿no? Sí, por supuesto, convencidos. Sería incapaz de estafar un jubilado. Pero ahí estafa el otro que se va a jubilar el año que viene. Sí, tal cual. Pero justamente el objetivo del libro viene mucho por ahí. Y el propio autor dice, bueno, desgarrar el velo de la ilusión, de reventar de un puñetazo esa sonrisa profesional con la que nos dicen, tranquilícese, sea positivo, todo está bien, todo va a estar bien, no hay nada de qué preocuparse. Bueno, el autor dice, sí hay que preocuparse. Sí hay que preocuparse porque hay cosas que nos convocan a nosotros y está un poco en nosotros esta posibilidad constante de que fuiste cruel, podés estar siendo cruel o que vas a ser cruel, ¿no? Entonces nos invita un poco a la preocupación, pero a la preocupación en el sentido de ocuparnos también de esto, ¿no? Es decir, de responsabilizarnos también en esto, ¿no? Porque si no, siempre el de la culpa es el otro. Siempre el que hace el mal es el otro. Mucho más económico, ¿no? Por supuesto, en una economía, pero mucho más sencilla, lineal, donde uno no tiene que vérsela mal, ¿no? Digamos, el que está mal siempre es el otro, mucho más simple. Entonces, el enemigo, digamos, y el canalla siempre son los otros. Yo siempre estoy bien intencionado y por el camino recto, y por el camino del bien, y ni hablar etcétera. Y ni hablar si sos siempre la víctima, aunque haya jalado el gatillo, ¿no? Bueno, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Siempre ponerse en esa posición. Es más, ¿no? El lugar, esto lo vamos a hablar quizás con el bullying un poco, ¿no? Pero el lugar de víctima es un lugar que sí hay que responsabilizar, si es así, a los otros, pero también el lugar creerse, convencerse o situarse en la etiqueta de víctima puede ser una categoría, un rótulo que la puedes llevar toda la vida, ¿no? Y después te relacionás con los otros siendo siempre un víctima. Yo creo que la madre de las excusas, la de hacerse victimizarse. Bueno, ¿no? porque justamente puede ser un lugar muy rígido en donde uno siempre ve al otro como el malo o el que le hace algo malo a uno. Entonces yo siempre quedo en un lugar de víctima, lo cual puede ser un lugar muy jodido, ¿no? Donde en el fondo encontrás cierta satisfacción inconsciente, diría el psicoanálisis, en quedarte estampado en ese lugar de víctima. Es decir, ese lugar de víctima te nombra y a su vez te condena también a quedarte en esa especie de conformismo, ¿no? Pero bueno, esto lo podemos seguir pensando. Sin lugar a duda. Entonces, si seguimos, para que nos dé un poco mejor la cronología. Estamos en la mitad. Bien. Del exceso. Bien. Nos queda una hora más. Estamos en el tiempo que dijimos que iban a durar las columnas. Bueno. Entonces en la mitad del. Lo otro es un exceso, pero tenemos esa ética de conformarnos con que el tiempo es nuestro, ¿no? Sí. Hay una ambigüedad en esto porque no sé si estamos siendo buenos dándonos este tiempo o también podemos ser violentos con los oyentes, claro, ¿no? Sacándoles tanto tiempo. Pero nos manejamos esos códigos de que tenemos que darle, aunque el tiempo es nuestro. No hay problema. La radio tolera que estemos una hora al aire. Bien. Entonces, por eso digo, esas cuestiones lo hacemos con muy buena intención y capaz que al oyente dice, una hora tengo que escuchar. Y está tan bueno del minuto 13 al 22 y después es redundante. No sé, yo qué sé, capaz que sucede. Quizás que están buenos los intros. Luego cuando empiezo a hablar ya no está tan bueno. Entonces, si continuamos esta columna, vamos a hacer ese esfuerzo. Si vamos un poco al eje de la violencia / agresividad,
tenemos a un filósofo surcoreano que creo haberlo traído, pero bueno, se llama Byung-Chul Han, que plantea en su libro que se llama Topología de la Violencia, hace una distinción muy interesante entre el poder y la violencia. Sí. Él plantea una distinción muy clara, me parece, que está buena, que él llama o refiere que el poder justamente intenta doblegar al otro hasta encajarlo en algún sitio, pero por el contrario, la violencia se inclina hacia el otro hasta quebrarlo. Es decir, la violencia necesita del otro para eliminarlo, para matarlo, para lastimarlo. Sin embargo, el poder te da un espacio para pelear también, ¿no? Entonces en esto Byung-Chul Han plantea que el poder hace uso de la libertad de los otros, es decir, te impone una manera de pensar, de accionar, de actuar, pero la violencia intenta destruir la libertad de los otros, ¿no? Ahí es un pasaje sutil, pero me parece sutil y claro a la vez para pensar la diferencia entre el poder y la violencia, ¿no? Yo creo, muy personal esto, pero creo que el poder te da la opción de tercerizar la violencia. Pues desde el punto de donde estás, desde el poder, podés lograr que la violencia se ejerce entre terceros, siendo vos el eje de esa violencia, pero deslindándote de la responsabilidad de esa correlación de poder y violencia. Yo creo que muchas veces el poder llega a que generes adeptos o detractores y se tercerice la violencia. Si bien se hace el responsable siempre, directa o indirectamente, ¿no? Sí. Bueno, también pensaría que si nos ligamos a esta idea de la violencia estructural, quizás cuando llegás a esos lugares de poder, solo se sustentan con violencia. Claro, tal cual. Y generás que haya todo un ámbito violento tercerizado. No sé si capaz que el ejemplo no es bueno de llevarlo, pero tiene que ver con eso, ¿no? Vos sos el que irradiás todo eso, pero se ejerce entre terceros. Sí, está muy bien la idea. Entonces, en ese punto, digamos que bajo esta línea, la violencia ya ha permeado hasta tal punto que ya no se puede pensar quizás un poder que por lo menos te dé un lugar a la resistencia, ¿no? A pelearte, por lo menos. Y sacas a pelear en nombre de, sí, ¿no? O en una causa que seguís, como seguidor de una causa, no ser el responsable. Capaz que no se entendió se entiende, lo que planteé, pero cuando llega el poder ahí, yo creo que ahí se abre, ¿no? Si fuera un mapa semántico, el poder tiene varias ramas. La directa, pero a su vez, esas como esas sucursales. Se puede entender lo que... Ni que hablar que para veces en las propias campañas políticas, ¿no? Refiere tal cual, que para llegar a cierto lugar se necesita de cierta violencia porque esa violencia o crueldad capta votantes. Tal cual. Yo creo que el ejemplo me llega visto en cuestiones más políticas y más de liderazgos religiosos, deportivos, pero políticos más que nada, ¿no? De la política que sea. El que llega desparrama cierta crueldad, hasta la crueldad de la buena intención, ¿no? Porque por supuesto. Estoy seguro que cuando citaste el nazismo, que casi es una mala palabra cuando haces radio, televisión, es porque el primer objetivo era un mundo mejor, una raza mejor. Era positivo. Después hicieron lo que hicieron y lo sabemos. No pasó hace mucho. Y es contemporáneo, ¿no? Es la gran herida, digamos, de la modernidad. Claro. Y nace como una cuestión de que a alguien se le ocurrió un mundo mejor, con una raza mejor. O sea, al punto de querer mejorar la especie humana. Había una ética de fondo. Claro, ni hablar. No tuvieron códigos para mi gusto. Bueno. Y seguimos con el juego de palabras, pero tiene que ver con esa cuestión. Exacto, El origen es positivo, de cualquier punto de vista. Leas lo que leas, y nace desde un movimiento revolucionario, las armas, después la política como herramienta, las urnas, la conquista del pueblo y después el destrozo del mundo, ¿no?
Sí, sí. Es interesante porque estamos, ¿no?, en un punto un poco más macro y está muy bien. Claro. Y ahora quizás vamos a pasar un poquito más individual, particular, que el propio autor, Byung-Chul Han, ¿no?, este filósofo surcoreano, en este propio libro menciona que hace unas reflexiones en realidad sobre el yo y la individualidad y la imagen de los otros. Entonces él plantea que la imagen del enemigo y la imagen del yo, es decir, la nuestra, la de uno, se necesitan la una a la otra. Porque, Han dice, las energías destructivas dirigidas hacia el otro obran de un modo constructivo para la configuración de un yo claramente definido. Este es el fin de la cita. Es decir, para el autor, el yo se define en la medida que dirige hacia el otro su arsenal destructivo. Es decir, para conformarme una idea de identidad, necesito separarme, digamos, del otro, o verlo como malo, o verlo... o sea, un poco para confirmar mi ser, muchas veces necesito violentar al otro. En esa medida yo me confirmo como yo, ¿no? Lo cual no deja de ser bastante perversa la movida, ¿no? Pero una movida que ya el propio Freud, padre del psicoanálisis, en realidad ya se había dado cuenta, donde él plantea que si seguimos estas líneas de Han, que él llama en realidad y arma como energías destructivas que vienen de nosotros, el propio Freud desarrolla en su teoría un concepto que es vital y que surge y nace un poco del propio psicoanálisis, que es el de pulsión. La pulsión no la vamos a desarrollar toda hoy porque sería larguísimo, pero la pulsión, digamos, vamos a pensarlo así como una especie de fuerza que opera a nivel interno en los seres humanos y que puja o impulsa a los sujetos a realizar determinadas acciones o tener determinadas ideas o pensamientos, y la mayoría de ellas operan en un nivel inconsciente y la mayoría de ellas operan sin una moral, ¿no? Es decir, que muchas veces hacemos cosas o pensamos cosas que van en contra de nuestro ideal de ciudadano o incluso de nuestra moral personal, y sufrimos un poco de eso también. Lo que pasa es que nuestro propio Narciso pasa por el espejo de agua, ¿no? Y genera esa cuestión de egos y cosas raras que perdemos por ahí el eje de la ética o de la moral. Tiene esa cuestión de que, a ver, ¿cuántas veces estamos viendo el éxito de otro en temas que no tienen que ver con nosotros mismos? Y la debe, porque ya nos sentimos superiores, pero yo sería incapaz de hacer una cosa así, yo qué sé. Y ya dejas de entrever que el tipo logró algo que vos no lograste, porque él no fue tan recto y tan inmaculado como vos. ¿No? Sí. Esa cuestión de que se cruza allí, hay como una fuerza interior, no sé cómo llamarle. Para eso estás vos, para ponerle los nombres. Bueno, Freud le puso pulsión, ¿no? Pero bueno, lo podemos desarrollar mucho más, pero básicamente Freud al principio piensa la pulsión de vida, es decir, aquello que hacemos como para conservar la vida, pero luego con las investigaciones del propio psicoanálisis puso sobre la mesa algo de lo cual muchos hasta el día de hoy no aceptan, que está la pulsión de vida, es decir, aquellas cosas que hacemos para preservar nuestra vida y la de otros y el amor y todo eso, y luego viene la pulsión de muerte, que conviven en nuestro ser, digamos, y la pulsión de muerte apunta justamente a lo destructivo, o las conductas propias autodestructivas que tenemos, ¿no? Y que también las dirigimos hacia los otros. Esa cuestión de supervivencia a cualquier precio, que lo de alrededor mío no quede nada, pero sobrevivir. Sí. Entonces, cuando Freud propone esta idea de pulsión de muerte, es decir, que es sumamente contradictoria, vos decís, pero ¿cómo una persona va a hacer cosas, va a pensar cosas en contra de su propio bien? Bueno, es la complejidad humana con la cual el psicoanálisis trabaja, ¿no? Vos decís, qué contradicción que tiene el psicoanálisis. Bueno, quizás es por su objeto de estudio, que justamente es el psiquismo
de los seres humanos, ¿no? Que convive con esta especie de tensión entre la vida, la muerte, entre hacer el bien, hacer el mal, ¿no? Quiero hacer todo, quiero ser una buena persona, pero siempre la termino cagando, ¿no? Quiero hacer cosas buenas por la comunidad, termino robando, ¿no? O sea, hay cosas, hacemos, ¿no? Cosas mucho más sutiles a veces, sin darnos cuenta, que cuando alguien te puntúa, ¿no? Decir, sí, pero me estás diciendo que sos una buena persona, pero, o sea, querés cagar a piña al resto. Me estás diciendo que sos bueno, pero salís al tránsito y chocás y puteás a todo el mundo, ¿no? ¿Qué pasa allí, no? Marcar una cierta contradicción en eso. Que eso que el sujeto no se ha dado cuenta tampoco. Sí, claro. Eso pasa muchas veces en el consultorio. Bueno, entonces, bueno, retomando el hilo, en El malestar de la cultura, es un texto precioso de Freud de 1930. Él plantea algunas cuestiones muy generales, en donde dice que bueno, que el ser humano tiene una dotación pulsional con una buena cuota de agresividad, ¿no? Es decir, esta fuerza interna es bastante jodida, y que siempre hay en el ser humano una tentación a satisfacer cierta fantasía de agresión, ¿no? Entonces él plantea algunos ejemplos. Bueno, siempre hay algo como de usar sexualmente al otro sin su consentimiento, desposeerlo de su patrimonio, humillarlo, ¿no? Infligirle dolores, martirizarlo y asesinarlo, ¿no? Va un poco al hueso Freud en este texto. Por eso también se ha sumado a muchos enemigos. Pero bien descriptivo, o sea, muy descriptivo, y ataca un poco a la propia herida de nosotros. Y hay ejemplos de cada caso que no manifiesta, tampoco es que sí, inventó algo que no se puede comprobar. Entonces, lo más interesante, y para cerrar un poco esta idea, es que Freud plantea que hay una especie de inclinación agresiva, ¿no? No somos unos seres muy mansos, buenones, que siempre tendemos al bien, sino que el relacionarnos con otros ya es conflictivo y terminamos haciendo cosas jodidas, a veces sin darnos cuenta y a veces con buenas intenciones, ¿no? Entonces, Freud plantea algo muy interesante, que a raíz de esta hostilidad primaria, es decir, algo que está ya integrado en lo más primitivo de nosotros y recíproca de los seres humanos, la sociedad culta se encuentra bajo una permanente amenaza de disolución. Las pasiones que vienen de lo pulsional, es decir, de estas fuerzas internas, son más fuertes que los intereses racionales. El claro ejemplo, ¿no?, de toda esta cuestión, una sociedad culta que se encuentra bajo una permanente amenaza de disolución, Alemania y el nazismo, ¿no? Considerada hasta esa época la sociedad más culta. Tal cual. Entonces, todo lo que pasó después, ya lo sabemos. El propio Werner Herzog, que es un director de cine alemán muy bueno, él tiene una frase que siempre me gustó, que dice: la civilización es como una fina capa de hielo sobre un profundo océano de caos y oscuridad, ¿no? Porque este texto de Freud lo que en realidad plantea es cómo el vivir con otros, el vivir en una cultura, te impone un modo de vivir para convivir más o menos cordialmente y sanamente con los otros. El tema que eso implica obviamente también una represión. Es decir, vos no podés, esta especie de maldad interna, vos no la podés satisfacer en el otro porque hay reglas, hay normas, hay una ley, ¿no? El tema que todo eso queda también, ¿no? Y puja de adentro y a veces estalla. Entonces, Freud en este texto se mete con muchas frases. No sé cómo vamos de tiempo. Vamos bien. Bueno, también podemos ir bien mal, pero bueno. Se mete con varias frases como esta de amar al prójimo como a sí mismo, ¿no? Freud dice, bueno, la cultura en realidad hace todo o intenta hacer todo para poner límite a estas pulsiones agresivas, pero y uno de esos intentos para poner límite es este mandamiento ideal de amar al prójimo como a sí mismo. Y el propio Freud dice, bueno, pero si lo tenemos que enunciar, capaz que la única forma que se justifica eso es que nada contraría más a la naturaleza humana. También lo piensa con el mandamiento no matarás, ¿no? Este mandamiento a lo Moisés,
¿no? Que dice no matarás, ¿no? El propio Freud en otro texto dice, bueno, pero si alguien tiene que venir a decirnos no se maten, es porque en realidad toda la historia de la humanidad es un cúmulo de violencia, de agresión y de matanza, ¿no? Que por más que pongas el mandamiento, bueno, después pasan otras cosas también, ¿no? Hay una película muy interesante de un director surrealista que se llama Luis Buñuel. La película se llama El Ángel Exterminador. Es una película de 1962, grabada en México. Y es interesante porque los protagonistas son una clase social muy alta, que luego de una cena en una mansión, los invitados descubren que por razones que no explican, no pueden salir del lugar. Es decir, conviven por días en esa especie de salón de una mansión, ¿no? Con todos los lujos, con toda la cortesía, con toda la cordialidad, con toda la educación. Pero sin la libertad de salir. Pero sin la libertad de poder salir, por razones que no entienden, ¿no? El tema es que cuando se prolonga esta situación, por un par de días, la cortesía en ese trato deja paso al más primitivo y brutal instinto de supervivencia, ¿no? Pulsión de muerte, se empieza a escapar por todos lados. Entonces, bueno, algunos lo piensan en esta película como una especie de parábola de cómo la sociedad se descompone sobre sí misma. Digamos, cuando se encierra sobre sí misma, se empieza, claro, todas esas leyes se empiezan a descomprimir, ¿no? Bueno, no voy a continuar mucho con el ejemplo porque sería mucho, pero retomando un poco Freud y el malestar de la cultura, el propio Freud dice, bueno, cuidado con esta idea de armonía y de bienestar absoluto, de poder lograr por fin alguna vez una convivencia entre los seres humanos cordial, ¿no? Y Freud en este texto dice, hay 3 razones de sufrimiento en esta vida. Primera, el cuerpo. Qué difícil que es tener un cuerpo. Se enferma, cambia, envejece, ¿no? Pasan cosas, ¿no? Entonces siempre el cuerpo va a ser un poco un eje de malestar. Otro que plantea Freud es la naturaleza, es decir, la propia vida con sus contingencias, que de alguna forma u otra, cuando creemos que estamos en ese lugar pleno de bienestar y armonía, entras a tu mail, DGI, ¿no? Te aparece una deuda. Bueno. Y el tercer eje, digamos, más allá de estos ejemplos un poco burdos, el tercer eje es el relacionamiento con los otros. Es decir, no estamos salvados ni de pedo. Claro. ¿No? Siempre vamos a tener razones para quejarnos, para estar mal, para padecer un poco, ¿no? Sartre, este filósofo francés, decía el infierno son los otros, ¿no? Que hablaba un poco, esta frase nos remite un poco a esta ilusión de que existe una vida sin conflictos, ¿no? Más tarde o temprano nos vamos a encontrar que bueno, que hay adversidades, ¿no? Que el cuerpo es jodido, que el relacionamiento con los otros no es fácil, basta con convivir, ¿no? Sí, claro. Cualquiera que hayas convivido ya sabe que no es fácil eso, ¿no? Entonces, bajo esta línea, por fin y de una vez por todas, vamos a entrar en el bullying, ¿no? Entonces, ¿qué expone esto del bullying? Expone un poco este tercer eje que planteaba Freud, que es esta complejidad a la hora de relacionarnos con los otros y de estar con otros. Entonces, el bullying, más allá que es una herencia, es un término de la psicología norteamericana, ¿no? Casi siempre lo que viene de allá arriba llega acá abajo y se instaura, ¿no? También pasa mucho eso, que los términos, las nomenclaturas que vienen de allá arriba, claro, bajan y se nos quedan como naturalizando, ¿no? Entonces ahora hablamos para hablar de tristeza hablamos muchas veces de depresión, ¿no? Entonces uno le puede escribir a la otra persona, no sé qué me pasa hoy, estoy un poco depre, ¿no? Que depresión es una categoría también que llega, digamos, de la psiquiatría norteamericana, ¿no? Así como bullying también es un término que llega de Norteamérica, ¿no? Entonces, más allá de este detalle, el bullying o esta práctica tiene que ver con el hostigamiento sistemático, continuo que realiza alguien o un grupo durante un determinado tiempo a alguien o a otros, ¿no? Entonces tiene que ver con algo, con un eje que viene
que tiene que ver en realidad con la durabilidad, es decir, tiene que haber un tiempo donde se sistematice esto, y con algo que repite, ¿no? Que se repite, que insiste. Y es un fenómeno difícil de identificar y que pasa no solamente en la adolescencia, pero podemos pensar que es un momento en donde más se la piensa, sí, claro. O más aparece quizás sin mucha referencia simbólica para contenerla, ¿no? Porque bueno, yo creo que el hostigamiento hacia los otros es algo que está en toda nuestra vida, ¿no? Y que aparece en muchos ámbitos. Y ese placer por ver mal al otro, ¿no? Sí. Es esa cuestión de satisfacción de ver cómo el otro la está pasando mal, ¿no? La otra vez escuchaba a alguien que decía, mirá que estamos todos de zapatos, ¿eh? No somos ninguna carmelita descalza. O sea, todos somos responsables, tenemos clarito de que esto es por divertirse, por agarrar al gil de turno. Exacto. Y a veces el gil de turno es siempre el mismo, o a veces el gil de turno no es una cuestión que se detecta ahí, sino es una intención premeditada de tener a alguien de turno para la propia satisfacción. O sea, es una cuestión que por ahí capaz que ahí ya deja de tener esa cuestión de la buena intención. Hay mala intención desde el primer momento, ¿no? Sí, por supuesto. Además, es tan complejo a veces, es tan enredado el tema, que es difícil identificarlo en aquel que sufre esta práctica, claro, ¿no? Porque también hay algo de acallarlo, ¿no? Por vergüenza, por temor o por amenazas. Sí, tal cual. ¿No? Pasa mucho en lo laboral muchas veces. Y pasa mucho también en la cuestión de que yo denuncio y se burlan más. Es peor. Claro, o sea, ¿no? Por ejemplo, se ha dado en varias varios ejemplos o varias anécdotas. No tengo la certeza, pero tampoco tengo las dudas. Va un hombre a una comisaría a denunciar que la mujer lo golpea y en esta sociedad machista se le cagan de risa. Sí. Y el pobre tipo, ya el único lugar donde puede denunciar para poder terminar con esa cuestión, se burlan de él. Sí, o le dicen, vuelva a su casa y sea hombre. Claro, claro, tal cual, o vaya a saber qué, sí. Sí. Entonces digo, en el bullying pasa lo mismo. A veces el que tiene que decir que lo está pasando mal, se somete a mucho más. Exacto. Además, está claro que además de todas estas cuestiones, es más habitual un poco en la adolescencia, o por lo menos los efectos se ven más en los adolescentes, que a veces algunas señales por ahí empiezan a hacer los cambios de humor, o no quieren ir tampoco a las instituciones educativas, ¿no? Hay una pérdida de interés, hay problemas físicos también, empieza la somatización, ¿no? Y a veces cuando llega a un límite eso estalla, y bueno, a veces ahí es cuando recién detectan la situación, ¿no? Lo que está pasando. Pero podemos pensar, ¿cuándo se contempla que haya bullying? O que estemos en una práctica que refiera a un cierto hostigamiento, ¿no? Y acá es interesante porque muchos autores piensan que es una escena, eso. Es una escena que necesita al menos tres. Un hostigado, un hostigador y un aplaudidor. Y un público, exactamente. Entonces es interesante porque es este tercer rol del espectador, ¿no? Porque si uno dijera, bueno, es una bronca, es un lío, es un problema que tienen dos, verán cómo lo resuelven, verán de qué manera, pero es como una bronca más personal, digamos, de uno a uno. Sin embargo, cuando entra este tercero, que es el espectador, es muy curioso también, porque a veces se sostiene la escena a partir de esa mirada de los otros. Ya sea que existe obviamente el ciberbullying, que le llaman, pero también en un contexto de clase o en un vestuario, ¿no? de lo que sea, ¿no? Cómo se sostiene a veces esa escena cuando vos ves ese hostigamiento y la respuesta a veces es el silencio o la mirada cómplice de esa escena, o los aplausos o las risas, ¿no? O seguir tirándoles más burla, ¿no? Al hostigado. Entonces
Eh, Otra línea para pensar es que hay que tener mucho cuidado con los etiquetados también. Es decir, cuando suceden estas cosas, no marcar demasiado tampoco al acosador y al acosado, ¿no? Un poco entramos a la misma línea que habíamos hablado hoy, ¿no? Porque si no se lo sitúa muchas veces, bueno, este es el adolescente abusador y este es el adolescente víctima, Tal cual. ¿no? Tal cual. Lo cual no quita desresponsabilizar. Hay que responsabilizar, por supuesto. Pero esas etiquetas, ¿no? Mismo los padres, a veces, bueno, fulanito es así, es medio tímido, porque siempre fue violentado, siempre fue víctima de bullying. Tal cual. Van y pobre gurí va y lo presenta siempre como, bueno, él no habla mucho porque fue víctima de bullying cuando era chico, y le hicieron esto, le hicieron lo otro, ¿no? Está a veces el gurí escuchando ahí, ¿no? Como también lo martiriza muchas veces. Lo martiriza y lo deja en el lugar. Y le da carta blanca para que haga porque a él le pasó, porque está bien, justifique, ¿no? Claro. Y aparte, y justamente después a veces llegan a consulta y dicen, en mi laburo me hacen bullying, ¿no? Es decir, como en el inconsciente, ¿no? Si vamos al psicoanálisis, algunas escenas quedan ahí montadas, se arman, digamos, de determinada manera y quedan enquistadas de tal forma que luego se repite eso, ¿no? O algo de esa escena se empieza a repetir en la vida adulta incluso, ¿no? Y después pasa a ser siempre la víctima de algo, ¿no? Entonces a veces el psicoanálisis trata un poco de desanudar un poco eso, ¿no? De por lo menos interrogar un poco esas posiciones, porque es alguien que puede pasar toda su vida en un lugar de víctima, así como del otro lado también. ¿Qué le pasa a ese otro adolescente que no puede encarar otra forma de relacionarse que no sea abusiva? Que no sea rompiéndole el celular al otro, que no sea tirándole cosas, que no sea peleando, ¿no? Muchas veces se denuncia o se habla, ¿no? Che, le llaman a los padres y llegan los padres a la dirección y golpean a las autoridades. Bueno, pasan mucho esas cuestiones, ¿no? Es algo que pasa con bastante frecuencia. Entonces los rótulos también, esos rótulos fáciles, ¿no? De decir, fulano es víctima de bullying, fulano es un abusador. Y esas respuestas rápidas pueden ser muy peligrosas, porque si queremos rápidamente sacarlo de esa escena, ¿qué hacemos a veces? Lo llevamos a un profesional y ¿qué hace? Lo medica. Sí, tal cual. ¿No? Es decir, como que la solución a la escena es, bueno, sacamos, separamos, apartamos, quizás uno lo expulsamos y demás, y medicamos, ¿no? Y con eso la vida sigue. Bueno, habría que ver si no se puede desplegar un poco más, ¿no? ¿Qué pasa en ese abusador y qué pasa en esa víctima también, ¿no? Porque también el trabajo con estas víctimas, digamos, de bullying, es a veces cuando es tan jodida la cosa, es como volverle cierta dignidad al sujeto, una dignidad perdida, ¿no? Pero también responsabilizarlo en el sentido de por qué también no podía responder a eso. O el silencio es una respuesta, claro, también. Ni hablar, ni ¿no? hablar. O sea, ni tampoco la solución de todo el problema es cuando se hace de valor y da la revancha y le tocó ganar una vez. Tampoco es la solución, ¿no? ¿Cuántas veces pasa de que hay videos virales donde hay uno que acosa a alguien que es mucho más grande en tamaño, pero más débil en un montón de estas cosas, hasta que reacciona y lo da contra el suelo? Vemos que por decir algo, el abusador sale todo descalabrado y dice, qué bien que estuvo. ¿No? Creo que es una reacción del momento de ver una víctima, a ver, viendo el toro cornear un torero, ¿no? Qué bien que estuvo. No está ni bien ni una cosa ni la otra, ¿no? Exacto. Pero llega ese momento de generar una, como que dice, un tomar parte. Claro, porque pero no, por ahí no se nos ocurre tomar parte de evitar que eso suceda, o de dar las herramientas, o hacer los seguimientos, o buscar ayuda de quienes saben cómo resolverlo. Pero si vemos que el gordito, que siempre fue acosado, le metió una trompada al otro y le hizo saltar los dientes, qué bien que estuvo. Y como justificamos todo y tapamos todo aquello que era horrible y que nos parece horrible y nos sigue pareciendo horrible el otro día, pero en ese momento como que genial. Sí. Aparte de cómo el silencio, digamos, o el seguir, bueno, sosteniendo un poco esta escena, tanto de los dos, del que abusa
o el que recibe ese hostigamiento, cómo no deja de ser una respuesta también. Es decir, respondo con el silencio, me mantengo en esa escena, digamos, de hostigamiento permanente, o a veces, cuando eso estalla, la respuesta es la violencia, ¿no? O sea, no deja de ser una respuesta, ambas, la pasividad como el pasaje a la acción. Y esto es algo que se ve en el momento de la vida, ¿no? Bueno, es porque hay un salto de la palabra que los adolescentes se da como con más frecuencia, ¿no? Es decir, hay un salto de la palabra y se va directamente a la acción, ¿no? No está como ese tiempo, ¿no? Que tampoco hoy en día está en adultez, pero bueno, no está como ese tiempo que refiere un poco al pensamiento, a pensar las consecuencias también de una acción, y se pasa directamente al acto, digamos. Y hay una especie de urgencia, ¿no? A veces llega un punto que el hostigado dice, esto lo tengo que resolver ya. Y a veces las soluciones son extremas, ¿no? Vemos autolesiones, vemos agresión, ¿no? En Estados Unidos, un fenómeno muy clásico son las matanzas en los grupos de escuela, ¿no? Un fenómeno que por suerte no ha llegado, pero para muchos no falta tanto tiempo. Pateo una Además, puerta, en Argentina hubieron algunos casos ni hablar, similares. ni hablar, pero pateo una puerta, arraso con todo, porque es el lugar donde no vas a sentir mal. Como que en ese momento te sentís con todo el derecho del mundo de tomar esa revancha. La misma, pero con mucho más crueldad, ¿no? Claro. Decía, cuando la víctima le da una buena trompada al otro, decimos que bien, pero cuando la víctima aparece con un arma automática y mata una clase entera de niños que ni siquiera interactúan con él en la clase, porque son terceros, lo vemos como algo espantoso, horrible, que si le hubiera dado una piña y le hubiera volado un par de dientes al que más lo hostigaba, en ese momento capaz que decimos qué bien que estuvo. O sea, esa cuestión de la doble, no voy a decir doble moral porque es demasiado fuerte, pero esa a veces ¿cómo explicar? Diferentes respuestas a cuestiones iguales con distinta gravedad, evidentemente. Sí, ¿no? Por supuesto. No todos agarran un arma y hacen eso, ¿no? Está claro. No, pero no, y muchas veces tampoco ningún padre, ni ningún amigo, ningún responsable de un chico le va a decir, andá y dale una trompada a vos. Pero en algún momento todos le dijimos, pero defendete, muchacho, andá y pegale. Porque es una reacción natural. Pero es una reacción natural que por ahí no está bien, y no está bien en un ámbito de un intercambio de 1+1 de un día puntual, pero si vos tenés una persona que está sufriendo de bullying de forma permanente y durante todo el año, no es andar y darle una trompada, tenemos que tomar cartas del asunto, y muchas veces está el silencio hasta que se desata lo que se desate. Sí, por supuesto. Aparte mucho, es un fenómeno muy largo, ¿no? Y extenso a desarrollar, pero en todas esas matanzas escolares, ¿no? Que es un fenómeno muy estadounidense también, ¿no? Eso habla bastante. Eso habla bastante. ¿No? Pero sacando eso, muchos de ellos se justifican, digamos, luego de realizar el acto, que habían sufrido bullying. Está también en la autoeliminación, que es un tema que para el Uruguay es tabú, o por lo menos de mi entorno es tabú, que tal vez un día podríamos por supuesto. Tratarlo, porque es muy natural. ¿Y cuántas veces nos enteramos de que alguien se quitó la vida y atrás viene el argumento de que sufrió bullying? Ah, pobrecito, claro. Como que terminás justificando cuando es horrible atentar contra otros, pero atentar contra uno mismo también es tan horrible como el otro. Sin embargo, lo que pasa es que sufrió toda la vida y encima ahora en el trabajo le hacían y nadie lo ayudó. Ah, pobrecito. Mirá, como que ahí nos romantizamos, no sé, le damos una cuestión muy romántica de un desenlace fatal, horrible, que tenían que haberse tomado otras medidas. Pero como era el bullying, justificaban. Está bien, sí, claro. Y no está bien nunca, es horrible. Sí, ante esos casos y el horror siempre se busca una respuesta rápida para darle sentido un poco a lo que pasó, ¿no? Lo cual a veces es horroroso también, esa linealidad tan directa que uno empieza a sacar cuentas y dice, le pasó esto por esto y por lo otro. Bueno, ese es justamente un simplismo que me parece hasta muy cínico por momentos, ¿no? Porque el fenómeno es mucho más complejo y amerita abrir varias líneas para pensar todo ese caso, ¿no?
Es decir, no es como aquella línea de, bueno, uno se suicida porque es cobarde. Bueno, eso es sí, está bien. Esa es una manera, digamos, de ignorar toda la complejidad del fenómeno y del acto, absurda, ¿no? Diría. Futbolísticamente hablando, sacarle a la cancha. Sí, por supuesto. Pero bueno, me parece que por hoy podríamos dejar en esta tormentosa tarde, y la cual hemos hablado de la violencia sin ser violentos, lo cual en esta época quizás es un milagro. Sí, la verdad que sí. Sí. No sé si se justifica, no sé si está bien tampoco, porque es muy difícil saber entre lo que está bien y lo que no, pero poder tratar la violencia y en el medio de una columna de violencia reclamar la columna de humor, no sé si es perverso o no sé cómo es. Entonces no voy a calificarla yo, que soy el que no tengo los conocimientos, pero si querés analizarla y fíjate. Si mi público pide la columna de humor, no sé lo que tenés que hacer vos para dentro de 15 días. Bueno, si estoy dentro de 15 días. Con ese. Amigos, un placer. Franco, yo creo que esta columna tiene... Es más, vamos a hablar de cuestiones. No está, pero sé que me lo permite. El 30 de mayo, sí, a las 20 horas en Café Vidal se va a presentar un libro. Lo presenta Carlos Pacheco. Hay una chica que voy a buscar el nombre porque queda feo no nombrarla, capaz que vos te la tenés clara. Noelia. El nombre, Noelia, va a estar también. Y va a estar, me dice Roberto Bonilla, un gran amigo, responsable del equipo familiar ese que tiene Roma Calibro, me dice, y va a estar Franquito. ¿Qué valor te llevaste? Me dice. Vos no sabés el valor que te llevaste. Le digo, mirá, lo tengo claro del momento que hice la entrevista telefónica sin saber, ni siquiera, no me conquistó por la imagen, no me conquistó sino fue por la palabra. La voz. Increíble. El poder de la palabra. Exactamente. Y la voz. Entonces digo, supe el primer momento que lo invité a la columna de que me había llevado un valorazo, le digo, y se reía, pero sí es importante este chivo pasarlo correctamente. Café Vidal, 20 horas, este viernes, su autor, el autor de esta novela histórica, Libertad o Muerte, que refiere al hecho de los 33 orientales, su autor es Carlos Pacheco, va a estar acompañándonos, nosotros vamos a estar acompañando, ¿no? Noelia y quien les habla, al autor un poco en el libro, en cómo fue su escritura, de qué trata, de qué va, cómo fue, y también a conversar un poco allí sobre este hecho histórico y la literatura, ¿no? Va a ser en el Café Vidal, es entrada gratuita, libre, pueden ir ahí, pueden pedirse algo y bueno, y pueden escucharnos un rato. Carlos Pacheco presenta Libertad o Muerte, lo acompañan Noelia Cejas Martínez y Franco García, la incorporación a la tarde de la 98.5 que hacía mención Roberto Bonilla. Así que nos vemos en 15 días, Franco. Nos vemos en 15 días. Y si antes amerita otro tema, nos encanta convocar a la gente, así que te podemos convocar antes. Tiene mi celular. Que pasen muy bien. Hasta luego. Amigos, fin de la tarde por hoy. Vamos a la última pausa y nos encontramos mañana a partir de las 13:30. Cargando. Salvando programación. Código de frecuencia 98.